tiempos en que la patria necesitaba valientes, el gaucho Martín se puso a pelear entre Brau con su gente. El gaucho Martín se puso a pelear entre Brau con su gente. Estimados televidentes de TLV1, estimado amigo Soaje Pinto, muchas gracias por la posibilidad de dirigirme a toda la audiencia que ustedes tienen en referencia a la historia del general Martín Miguel de Güemes, que se cumple el 203 aniversario de su fallecimiento. Es de recordar que es el único general de la independencia que murió en combate y que había iniciado su carrera militar a los 13 años y muere como general en jefe del Ejército de Observación sobre el Perú, designado por el jefe del Ejército de los Andes en aclamación de los oficiales en Rancagua en el año 1820. Pero no vamos a empezar por el final, vamos a empezar por donde ustedes entiendan cuál es la dimensión geográfica de la acción de Güemes. Sobre Güemes hay una leyenda que oculta la realidad. La leyenda es la del gaucho guerrillero que en guerra de guerrillas defendió la frontera norte. Güemes fue un criollo, hijo del tesorero real de las Cajas de Jujuy y de Salta, o sea, de la Intendencia de Salta del Tucumán, que abarcaba el actual noroeste argentino y el sur de Bolivia. Don Gabriel de Güemes Montero provenía de Avionzo, Valle de Carriedo, Montañas de Burgos, Santander, y llega primero a Jujuy. Allí se casa con doña Magdalena de Goyeché y Lacorte, que era de una familia cuyo antecedente más importante era don Hernán Mejía de Mirabal, el caballero andante de aquellos tiempos del Reino de Indias, y el fundador de Jujuy, don Francisco de Argañarás y Murguía. De allí provenía doña Magdalena, la tesorera, como la llamaron en tiempos de, vuelvo a repetirles, del Reino de Indias. Güemes nace un 8 de febrero de 1785 en la Intendencia de Salta del Tucumán, en el Virreinato del Río de la Plata, creado por don Pedro de Ceballos, militar español que fue un gran geopolítico, porque el Virreinato del Río de la Plata era un gran fuerte preparado para resistir las ambiciones lusitanas, o sea, las que provenían del Imperio del Brasil, de los portugueses, y las ambiciones británicas que asolaban la costa de nuestra América y habían sido sucesivamente derrotados. En ese virreinato del Río de la Plata creado por Pedro Antonio de Ceballos, que era pariente de Güemes, porque provenía también de donde vino don Gabriel, Güemes nace y comienza su vida en el ambiente de don Gabriel, que era un hombre culto, era uno de los suscriptores del telégrafo mercantil, era un hombre que tenía una sensibilidad social muy particular para su tiempo, había creado un reglamento de protección a los aborígenes, y doña Magdalena, como buena descendiente de Francisco de Argañarás, que es el que logra la pacificación en la zona de la quebrada de Humahuaca, con los omahuacas, la belicosidad de los omahuacas, los españoles logran una pacificación. Es importante visualizar este ambiente que le permite a Güemes entender a los hombres de su tierra, a los paisanos, a los que llevaban el paisaje adentro, a los aborígenes, y también
a los criollos y a los gauchos. Güemes inicia su carrera militar a los 13 años en el regimiento fijo, un regimiento que estaba en protección de la frontera con el llamado Chaco Hualamba, donde se habían recluido todos aquellos aborígenes que no habían aceptado el dominio del imperio inca ni el dominio del imperio español. Consecuentemente eran hombres libres, pero también pretendían ingresar en la zona donde se había ido formando la Córdoba del Tucumán primero y después la Intendencia de Salta del Tucumán, porque iban creando riqueza. Y en ese sentido se habían establecido como 7 fuertes desde Salta hasta Jujuy. En esos cuarteles, en esos fuertes, aprendió Güemes el arte de mandar y obedecer, el arte de las armas, del manejo de las armas, el arte también de la caballería, acompañado por los milicianos que se iban formando en estos combates y que son los hombres que Güemes entiende allí en los cuarteles. Por eso, esas historias clasistas, donde Güemes aprende en los campos de sus padres, es absolutamente mentira. Güemes aprende en los cuarteles. Es un hombre que comprende la geografía, la entiende, y también a los paisanos, y también el arte de la guerra. Y cuando el virrey Bertis le pide al gobernador intendente de Salta que envíe a Güemes a perfeccionar sus estudios militares, Güemes parte hacia la capital del Virreinato del Río de la Plata, hacia Buenos Aires. Allí en Buenos Aires ingresa, por supuesto, al regimiento fijo, que estaba también allí, y donde su jefe es Olondris, el único que cuando entran los ingleses no jura por el rey inglés. Y el capellán de ese regimiento fijo es nada menos que Pantaleón Rivarola, un sacerdote, teólogo, filósofo, que también va a iniciar el verso criollo en nuestra Argentina. Ya les explico por qué. Lo cierto es que Güemes allí va perfeccionando el arte militar hasta recibirse como alférez. Y cuando está recibido de alférez, se produce la invasión británica de 1806 y 1807. Güemes va a estar en la defensa cuando los ingleses logran ocupar esta ciudad de 40.000 habitantes con una fuerza muy insignificante, con 1.800 hombres, por la sorpresa que tomaron al virrey, a las fuerzas milicianas, y Güemes se retira con Sobremonte, con el virrey Sobremonte, que no goza de buena prensa porque siempre han tratado de decir que había huido. No, Sobremonte hace lo que había que hacer. San Martín lo va a decir cuando se produce el bloqueo anglo-francés en tiempos de Rosa. San Martín dice, si se retiran al interior es imposible que los invasores puedan ocupar el territorio. Y es lo que hace Sobremonte. Incluso se va con los caudales de Buenos Aires. Esos caudales de Buenos Aires lamentablemente lo alcanzan en Luján y se apropian de los caudales los ingleses y lo van a mandar a Londres y van a desfilar los caudales por las calles de Londres, que es una fortuna para el tiempo. Allí nace nuestro primer déficit fiscal. Con el robo nace el déficit fiscal. Pero volvamos a Güemes. Se produce la reacción de Buenos Aires, la reacción de Álzaga, la reacción de Liniers, la reacción de los caudillos del interior que están en Buenos Aires. Y Güemes viene con Sobremonte, quien le encomienda una misión. La misión es llegar con su cuñado,
que lo va a acompañar a Güemes, Marín, y desde la posta de la Candelaria, antes que el ejército siga avanzando, Güemes tiene que ir por las postas y llegar a Buenos Aires y decirle a Liniers que por indicación del virrey Sobremonte no ataque, que espere la llegada de las fuerzas que vienen desde Córdoba. Liniers, ni lerdo ni perezoso, por muchísimas razones, decide atacar y decide enfrentar a los británicos en esas fortalezas de casas que había en Buenos Aires, porque cada casa tenía una azotea impresionante donde se volvían pequeños fuertes la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Güemes, en la tarde del 12 de agosto, llega a Buenos Aires. Pueyrredón, que lo conocía porque habían estado juntos, va a ser una larga amistad la de Güemes con Juan Martín de Pueyrredón, ¿no? Después la vamos a volver a encontrar a los dos próceres. Juan Martín de Pueyrredón le encomienda a Güemes que custodie la costa donde hoy está el Círculo Militar, donde está el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde está el Monumento a San Martín y donde está la Torre de los Ingleses. Este es un dato muy importante. Ya van a ver por qué. Güemes, Pueyrredón le dice: usted que anda bien montado, controle, porque ahí hay una fragata, la Justina, que tiene 26 cañones y 120 hombres, que estaba asolando la costa, no dejaba a las tropas moverse. Entonces Güemes llega, era un hombre muy observador. Ve que el río de la Plata hay unas sudestadas que bajan las aguas y que el buque, la fragata, queda encallada. Y Güemes, al ver eso, ¿qué hace? Ordena a la tropa atacar a la fragata. Se meten los caballos al río de la Plata como si fueran barcos. Y los gauchos encima, los milicianos, llegan hasta el barco y lo toman al barco. Enlazan los cañones, los atrapan a todos los tripulantes y la bandera del Justina pasa a ser uno de los trofeos de la orgullosa Buenos Aires, de la hermana mayor que cumplió en ese momento el papel de defensora de todo el virreinato. La bandera del Justina se encuentra en Santo Domingo. Se la reconoce fácilmente porque está quemada en una parte de la contemporaneidad de la lucha que hubo entre la Iglesia y el peronismo en ese tiempo. Se quemó la bandera del Justina. Y bueno, Güemes, triunfador, ya rescatada a Buenos Aires, el virrey Liniers le otorga un premio al defensor y reconquistador de Buenos Aires. Habrá otorgado otros también, a otros caudillos, como Bustos, como Artigas, capaz. Güemes, digo algo que me estaba olvidando, combate también en la banda oriental, ¿eh? No sé si se conocieron con Artigas, pero sí combatió también en la banda oriental. Liniers lo premia. Ese premio se encuentra aquí en Salta, en el Museo del Regimiento V de Caballería General Güemes, y fue donado por la familia Güemes, la familia Güemes Ayerza de Buenos Aires. Ya lo tenemos a Güemes instalado como un hombre importante desde el punto de vista militar. Y vuelve a Salta, su padre está enfermo, muere, Güemes llega más o menos en 1808-9 a Salta, se produce la Revolución de Mayo, el primer gobierno patrio. Si bien ese gobierno patrio hay que ver que jura por el rey Fernando VII, por el rey cautivo, todavía no hay independencia, ¿eh? Y por otra parte, ese rey cautivo va a ser el causante después de la lucha por la independencia, por la tontería, por la ofuscación absolutista. Pero ese gobierno patrio manda tropas al interior, unas al Paraguay, al mando de Belgrano, después otras al mando de Ocampo, y cometen el primer acto, yo diría, incivilizado.
fusilar a Liniers en Córdoba, que se había levantado. Y Güemes había sido edecán de Liniers. Güemes no era un hombre que pertenecía al jacobinismo progresista. Él pertenecía a la tradición española que tenía una gran orgullo y que quería la libertad del invasor inglés, pero también de Napoleón. Cuando invade Napoleón la península ibérica en 1808, se forman las juntas y lo mismo pasa en Buenos Aires. En realidad es un levantamiento popular, porque las clases dirigentes cometen transiciones que llevan al pueblo a enfurecerse y a pelear contra Napoleón. Es decir, nuestro país y Güemes luchan contra Napoleón, que es la Revolución Francesa, y luchan también contra la Revolución Inglesa maquinista que quiere invadir nuestro territorio. Güemes en Salta le ordenan Diego José de Pueyrredón, este es otro dato importante de la relación con la familia Pueyrredón de Güemes. Diego José de Pueyrredón se había casado con una jujeña, cegada, había estado en la fundación de Orán, que fue la última gran fundación española por Ramón León y Pizarro, y le ordenan a Güemes ir con una tropa que se arma en Salta, unos 60 valientes, todos uniformados por la casa de Moldes, que era una poderosa casa, por la casa de Gurruchaga, eran casas económicamente muy importantes. Pero es el primero que está en la quebrada de Humahuaca. Pero quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué era importante económicamente la intendencia de Salta del Tucumán? ¿Por qué era importante el virreinato del Río de la Plata? Por el Cerro de Plata de Potosí, la veta argentífera más importante del planeta Tierra, que había revolucionado su producción gracias a la presencia del virrey Toledo, que recorrió durante 4 años todos los territorios que él tenía que mandar y encontró la fórmula para hacer producir a la veta de Potosí más que antes. Pero ¿qué era lo que hacía que las familias de Salta y del norte tuvieran tanto poder económico como para resistir después las invasiones que resistieron hasta quedar agotados? ¿Saben qué era? La mula. La mula merecería tener, porque fue lo que unió Entre Ríos, donde se criaba la mula, Santa Fe, donde estaba Candioti, el príncipe de los gauchos, el hombre más rico del virreinato, que arriaba mulas hasta Potosí, pasaba por Salta. Candioti es otro dato importante a tener en cuenta, ya van a ver por qué. También estaba en Córdoba José Javier Díaz, con la estancia Santa Catalina, que antes había sido de los jesuitas, y los jesuitas también criaban mulas. Y las mulas venían arriadas hasta llegar a Salta, donde Salta, el Valle del Lerma, era un gran potrero natural donde invernaba la mula, engordaba, y se vendían aquí en Salta, en Sumalao, en la feria de Sumalao. Dice Carrió de la Bandera, en su libro El Lazarillo de Ciegos Caminantes, que en la feria de mulas de Salta de Sumalao se vendían 60.000 mulas. ¿Por qué era importante este animal híbrido inventado por la genética española? Porque la mula cargaba mucho más que lo que cargaba un caballo, una yegua y, por supuesto, los animales de carga que tenían los aborígenes, que eran las llamas y los guanacos. La mula era un animal difícil de amaestrar. ¿Por qué? Porque había que tratarla muy bien, había que amansarla. Hay libros aquí en Salta que hablan de cómo se amansaban las mulas, ¿no? Antenor Sánchez,
escribió un libro sobre la tradición y cómo se amaestraban las mulas a principios del siglo XX. Lo cierto es que esas mulas llegaban a Potosí y como el Cerro de Plata era como dije, la beta argentífera más importante del planeta Tierra, de ahí salían las monedas que en la Casa de la Moneda abajo, primero eran los indios los que elaboraban y movían la noria para poder acuñar la moneda. Después fueron las mulas las que hacían eso. Y se cargaban las mulas y se mandaban a Lima o se mandaban a Buenos Aires, donde era la que monetizaban el Imperio Español. Explicado este asunto económico que hace a la importancia de Potosí en la guerra de la independencia y a la monetización de los ejércitos patrios, les digo que Güemes pasó Humahuaca y llegó a orillas, al primero a Tarija, y ahí reclutó tropas. En Tarija tuvo un amor y tuvo una hija. Lo he podido descubrir en los últimos tiempos. Pero este amor que tuvo Güemes fue muy importante porque tenía muy buenas relaciones sociales. Juliana Reyes. Y allí Güemes pudo reclutar tropas tarijeñas e ir hacia donde estaban los españoles fortificados en Cotagaita, a orillas del río de Cotagaita. Yo estuve ahí y vi cómo había sido el combate. Güemes probó su tropa, lanzó el ataque sabiendo que iban a ser rechazados, pero era probar la tropa, a ver cuánta capacidad militar tenían de ofensiva y defensiva y de retirada. Esto que les digo se prueba porque está documentado que Güemes retrocedió desde Cotagaita hasta orillas del río Suipacha, que se llamaba San Juan del Oro, ordenadamente. Y los españoles, al mando de Córdoba, la vanguardia del ejército español, lo persiguen. Pero Güemes está buscando el lugar del combate. El lugar del combate estaba a orillas del río San Juan del Oro, está el pueblo de Suipacha, al frente está Nazareno. Güemes se instala en Nazareno y le pasea las tropas a los realistas para que ataquen. Sabe, como había hecho lo mismo con el Justina, que las orillas de donde está Suipacha son barrosas y los españoles no conocen el terreno. Por eso se le empantanan los pocos cañones que tienen, los pocos cañones de montaña, que eran más livianos que los cañones que usaba Napoleón en Europa. Y entonces, atrás de una montaña chica, que yo, por supuesto, la he reconocido y he caminado en Suipacha y he visto el campo de batalla, cuando los españoles lo atacan, hace avanzar las tropas desde Nazareno, pero atrás de la montaña salen los tarijeños. O sea, salteños y jujeños atacan desde Nazareno y los tarijeños del otro lado. Abrazan a las tropas de Córdoba y en 15 minutos los derrotan completamente. Los persiguen. Se produce el pánico en las fuerzas realistas. Un pánico semejante al pánico que se produjo cuando las tropas patriotas fueron derrotadas en Huaki el 20 de junio de 1811. Esta batalla de Suipacha es una clave de bóveda de qué pasó con Güemes. Güemes logra la primera victoria. Sabe que es necesario perseguirlos a los realistas. Pero está el comisario de guerra Castelli, jacobino, sin burguesía, que le hablaba a los aborígenes de libertad y los aborígenes le decían, y no lo estoy menospreciando a los aborígenes, es lo que pasaba, ¿no? Alcohol, tatita, le decían a Castelli. Y Castelli creía que con eso estaba haciendo la revolución, pero se estaba enfrentando con todos los usos y costumbres que durante siglos había implantado España en el Alto Perú, con las iglesias, con los sacerdotes, a pesar de que los curas estaban del lado de la libertad y las autoridades no. Güemes le dice, no pacten con los españoles,
se instalan en Potosí. Potosí es una ciudad que fue en una época, en el siglo XVII, más grande que Londres y Madrid. Yo he caminado las calles de Potosí. Allí se ven los grandes balcones con los títulos nobiliarios. Ahí cerca está el Cerro de Plata, que era maravilloso, que ahora está con la punta mechada de tanto sacarle mineral. Decían que se podía hacer un puente de plata desde Potosí a Europa, pero también un puente de los huesos aborígenes que trabajaron en Potosí. Yo entré a la mina de Potosí. Hay que entrar con guía, hay que rendirle culto al dios de la montaña, hay que ponerle dinamita, hay que darle alcohol, coca, cigarrillos, pero no se puede entrar sin guía porque es enorme. Son enormes túneles donde todavía se saca mineral. Bueno, en Potosí, imagínense, en 1810, después de la batalla de Suipacha, estaba envalentonado Balcarce, estaba envalentonado Castelli, y todos los oficiales porteños se sentía que dominaban el mundo. Potosí era riquísimo, había mucha juerga, había mucha diversión. Y pactaron con los españoles, cometieron el error. Y los españoles se rearmaron. Pero antes Güemes se enfrentó con los oficiales y le dijo: avancemos, terminemos con el enemigo. Nada de pactos. ¿Y qué pasó? Triunfaron los pactos. Güemes se retiró y años después va a decir: la demora criminalísima del pacto de Laja nos ha traído la derrota de Huaqui y la pérdida del Alto Perú. Sobre las pérdidas en el Alto Perú, generalmente la historiografía determinista, positivista, dice: nosotros no podíamos tener el Alto Perú porque las derrotas, pero no hablan de las victorias. No hablan de las victorias, esta victoria auroral de Suipacha. Güemes no se queda quieto, se va a Tarija, y en Tarija le piden que prepare un plan defensivo porque sabe que va a haber derrotas. Y se produce Huaqui, se produce el pánico, como escribió un académico, el pánico de Huaqui, pero el académico no habla del pánico de Suipacha, eso ya es otra cosa. Y entonces, ese plan defensivo a Güemes le toca prepararlo manejando el tema de las armas. Este es un tema clave de la guerra de independencia. El problema de las armas. ¿Cuántos de armas contábamos? Teníamos una fábrica de armas en Jesús María, teníamos otra en Buenos Aires, después se puso otra en Tucumán, pero había que conseguir para hacer las balas, para hacer los arcabuces, para hacer los pistolones. Bueno, este dato de que Güemes comprendió el valor de las armas para estas guerras, lo vamos a volver a ver en los conflictos que tuvo Güemes. Por conseguir armas. Vuelve de Tarija a Salta y el jefe va a ser Juan Martín de Pueyrredón del Ejército del Norte. Y Pueyrredón tiene derrotas, pero hace algo que es notable. Se escapa con los caudales de Potosí, con más de 40 mulas, saliendo de la ciudad de Potosí con las mulas tapados los cascos para que no se escuche que el ejército realista estaba ocupando ya las afueras de Potosí, que no escuche. Se baja por esas montañas enormes, de más de 4.000 metros de altura, con las mulas escapando y el ejército realista atrás de él. ¿Quién lo sale a proteger? ¿Quién lo acompaña a Pueyrredón hasta que pueda llevar los caudales de Potosí a monetizar el ejército del norte? Güemes. Lo dice Potosí, en un hermoso oficio que cuenta todo lo que fue esa proeza de escaparse de las garras del ejército español con los caudales para poder contribuir a la revolución allí por los años de 1811. No se ha hecho la película que cuente esta hazaña de Pueyrredón.
qué lástima, ¿no? Que las nuevas generaciones no conozcan estas cosas, pero sí conocen las películas que nos invaden desde los poderes centrales. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bueno, la vida de Güemes, para no hacer tan detallado, va a tener un problema serio cuando asume Belgrano el mando del ejército. Manuel Belgrano viene de ser derrotado en el Paraguay con gran, yo diría, benignidad de los mismos jefes paraguayos. Y Belgrano muy inteligente también en plantearlo. Es un gran patriota. Es un hombre que ha estudiado en Europa, que se luce como economista, como jurista, como periodista, como secretario del consulado. Un patriota total. Que por supuesto pocos dicen que Belgrano estuvo con los carlotinos, con los partidarios de Carlota Joaquina, y que después va a ser partidario de una monarquía constitucional temperada en cabeza de un inca. Pero eso ya lo vamos a decir cuando entremos al Congreso de Tucumán. Lo cierto es que Belgrano llega con un ejército que ha sido derrotado en Huaki, viene después de izar la bandera nacional que ha creado para las baterías Libertad e Independencia. Qué lindo tema ese, ¿no? Que las dos columnas de donde surge nuestra bandera nacional se llamen Libertad e Independencia. Es decir, no es posible la libertad sin la independencia y la independencia sin la libertad. Es decir, la patria es libertad e independencia. Pero eso lo piensa Belgrano. Y Rivadavia no. Rivadavia está en el fuerte. El gran obstructor del plan sanmartiniano. El hombre de los negocios. Pero el
el más grande hombre del país de los argentinos, según Bartolomé Mitre, el caudillo del Río de la Plata, del puerto de Buenos Aires, del cosmopolitismo. Lo concreto es que Güemes ya estaba en el ejército del norte, son derrotados en Suipacha, al mando de tropas de oficiales porteños. Son derrotados en Suipacha porque no conocen el clima. Porque Suipacha una cosa era cuando Güemes combatió en noviembre y otra cosa era cuando quisieron combatirlo a Eustaquio Díaz Vélez, creo que era él el jefe, en el mes ya de enero, de diciembre, enero, donde las lluvias crecen y el río crece, vuelve barroso. Y nos cazan como patos. Güemes le había, y Moldes, ese gran militar que fue Moldes, le había, jefe del Estado Mayor de Belgrano, le había dicho, no combatamos acá. Belgrano va a hacer jurar la bandera nacional que ha guardado ante el canónigo Gorriti, que es el que bendice, ante las tropas, y de alguna manera Belgrano está declarando la independencia, prematuramente, pero la está declarando. Y ordena el éxodo jujeño, el glorioso éxodo jujeño, cuando el pueblo jujeño demuestra su temple, retirándose de sus tierras, de sus ranchos, de sus pertenencias, dejando todo, tierra arrasada al enemigo. Güemes va con el éxodo jujeño. Los salteños también tienen su éxodo, se acompañan, se encuentran en Camposanto, pero se produce un combate en Río Piedra, de la juventud, de los decididos de la patria que combaten con el ejército realista que los va persiguiendo. Y después se va a producir la batalla de Tucumán y la batalla de Salta, la de Tucumán, gloriosa y divina voluntad de la Virgen, tumultuosa victoria, pero que paró al ejército realista. De allí la importancia de la batalla de Tucumán. Pero Tristán va a retroceder, se va a instalar en Salta y allí, como era un militar que pensaba en términos europeos, quiere controlar el camino real y no se da cuenta que hay un patriota, un mestizo intrépido y valiente que se llamaba Chocolate Sarabia, que hasta la tez se identifica con el chocolate. Hijo natural de Pedro Sarabia, un militar muy importante, dueño de Castañares, y los hace entrar por una quebrada de Chachapoya. Cuando Tristán le informan que el ejército patriota está a su espalda, dice, pero tendrían que ser como pájaros. Y sí, nuestros patriotas fueron pájaros. Entraron y Belgrano había guardado la bandera para un gran triunfo, se triunfa en Salta, y Belgrano, que había jurado también la asamblea del año 13 en el río Juramento, Belgrano perdona al ejército artista, porque era amigo de Tristán. Tristán era americano, era de Arequipa, casi todo el ejército de los patriotas y de los españoles, en ese momento, cuando se estaba combatiendo en España y todavía no se había libertado a Fernando VII en el año 14, eran americanos. Por eso Belgrano larga la famosa frase, ni vencedores ni vencidos, y la pone en la cruz que tenemos nosotros en la iglesia San La Merced, que es la cruz de la benignidad, la cruz de perdonar al vencido y de hermanar al vencido. Esa frase la van a repetir a lo largo de la historia, pero siempre, lamentablemente, después siempre hubo vencidos y vencedores. No hemos aprendido el mensaje que nos dejó Belgrano, ese gran utopista creativo. Me he detenido un poco en él porque es una epopeya la de Belgrano y lo vamos a recordar también el 20 de junio, en el feriado nacional, Día de la Bandera, pero Día de la Muerte de Belgrano. Güemes, ¿por qué se enfrenta con Belgrano? O Belgrano, ¿por qué lo castiga a Güemes? Porque Güemes en Santiago del Estero se enamora de la mujer de un oficial, la Juana Inguanzo. El oficial se llamaba Santiago Mealla. Y por lo visto,
era un complaciente porque no se animó a enfrentarse con Güemes, y cuando lo enfrentó, Güemes le dijo, bueno, nos batimos a duelo y que la mujer decida después del muerto. No quiso Mealla, no se animó. Y como Güemes no era hipócrita, se paseaba por las calles de Santiago del Estero, y como también estaba unido a Juan Francisco Borges, que es el precursor de la autonomía de Santiago del Estero con respecto a Tucumán, el cabildo santiagueño, que quería seguir subordinado a Tucumán, le informa a Germán Lugones a Belgrano lo que está pasando con el escándalo de Güemes. En el fondo es el problema político. Se utiliza el término de los escándalos con Liguanzo para sacarlo a Güemes del teatro de acompañarlo a Juan Francisco Borges, que después va a ser fusilado por Belgrano, ¿no? Lamentablemente se arrepiente Belgrano, pero llega tarde la orden de que no lo fusilen varios años después de esto que estoy contando. Pero a Güemes le viene bárbaro el castigo. A Juan Liguanzo no aparece más en su vida, no la nombra más, pero llega a Buenos Aires. Y en Buenos Aires frecuenta la casa de los Escalada, que era una de las familias más prominentes de Buenos Aires, don Antonio de Escalada, padre de Remeditos. Y eran amigos los Escalada de los Güemes, de don Gabriel de Güemes Montero, y por eso Güemes conocía esa casa. ¿Y qué podía hacer un militar como San Martín, que llega triunfante de Europa, aunque siempre sospechado, lamentablemente, como el mismo San Martín dijo, en mi patria siempre San Martín ha sido sospechado, injustamente sospechado? ¿Y con quién se encuentra en las tertulias, en los bailes? Con este teniente coronel que viene de Suipacha, del plan de protección de Tarija, que también lo conoce a Purredón y que lo protege con los caudales, y que combate incluso en una segunda Suipacha habiendo triunfado en la primera. ¿Qué pueden hablar dos militares de carrera como eran San Martín y Güemes? De la guerra y de las mujeres, lógicamente, pero de la guerra fundamentalmente. Por eso cuando a San Martín lo nombran jefe del Ejército del Norte para sacárselo de encima en el manejo del poder político y dentro de la logia Lautaro, San Martín, el mismo día que se traslada al norte, pide que lo trasladen a Güemes. Ya San Martín sabe de quién se trata. No es que adivinó, sabía de los quilates militares de Güemes. Y Güemes va a llegar al norte un poquito después de San Martín, viene con Bullard, ese gran corsario argentino, y con Belgrano se encuentra San Martín, no en la posta de Yatasto, porque Yatasto no era posta, era la sala de una gran finca, sino en la posta del Algarrobal. Después van a Yatasto. ¿Y qué pueden haber hablado? Belgrano, que conocía la guerra en el norte y que conocía la geografía del norte, de todo ello. Pero también estoy seguro que San Martín le preguntó por las diferencias que había tenido Belgrano con Güemes. Y seguramente Belgrano comprendió lo que San Martín le manifestaba de la capacidad militar de este hombre. Por eso, Belgrano no va a seguir en el Ejército del Norte. San Martín sí, en el año 14, va a resistir la invasión de Pezuela, que después Pezuela es virrey en el Perú. Y Pezuela sufre la guerra de los gauchos. San Martín lo nombra comandante de las avanzadas del río Pasaje, pero como conocía muy bien esa región donde habían estado los fuertes, Güemes conocía el paisanaje y empieza a armar las fuerzas para combatirlo a Pezuela. Y no se queda el comandante del río Pasaje, sino que se va a Salta. Y llega a Salta y en el Tuscal de Velarde derrota en un combate a la brusca, como lo dice San Martín en un oficio, al coronel Saturnino Castro, la primera lanza del ejército realista que había triunfado sobre las fuerzas de Belgrano en Vilcapugio de Ayunca. Güemes sabe que hay que derrotarlo a este hombre para que se acabe el mito de Castro. Y San Martín lo dice en el oficio, se acabó Castro. Ahí Castro entra
en una debacle, en una caída de su poder, de convencimiento. Güemes, con este combate, inicia la guerra gaucha en el Valle del Lerma, donde van a derrotarlo a Pezuela y lo van a perseguir. Pero San Martín, que quería avanzar sobre el Alto Perú, no es cierto a la carta de Saturnino Rodríguez Peña, de San Martín a Saturnino Rodríguez Peña: la patria no hará camino por este lado del norte más que no sea una guerra defensiva y defensiva y nada más. Y para eso bastan los valientes gauchos de Salta, dice esa carta apócrifa que no existe. Y por eso le confieso a usted un secreto: armar un ejército pequeño y cruzar la cordillera y libertar Chile. El 22 de abril de 1814, el día que se inventa esa carta y que Vicente Fidel López en una carta a un chileno lo confiesa que fue una carta hecha de memoria, ese mismo día San Martín le está ordenando a Güemes que avance sobre el Alto Perú y ordena que le den las municiones suficientes. Pero San Martín se enferma. Algunos creen que fue envenenado y se retiró a Córdoba, a Saldán, y de allí lo van a nombrar en Mendoza. Güemes continúa con el ejército del norte y va a triunfar en la batalla de Puesto Grande del Marqués el 14 de abril de 1815. Antes de combatir, se para sobre su caballo y le dice a las tropas, a los gauchos: hombres todos, enemigos y neutrales, escuchad la verdad y el clamor de la naturaleza. Patriotas, tened la confianza de estos brazos fuertes e incorruptibles que les darán la libertad que deseáis y la seguridad que anheláis. Secuaces de los tiranos, vuestra soberbia os precipita. Advertid cómo las 18 provincias de la América del Sur que sacude la opresión no las podrá ultrajar vuestra impotencia, ni serán duraderas las tramoyas y seducciones de que os valéis. Y en el amanecer, viniendo desde la cuesta de Bárcena, subiendo hacia Puesto Grande, estuve en Puesto Grande y conocí el lugar e imaginé ese combate, donde Diego Cala, un indio, lo envía a Güemes donde están las tropas realistas acampadas, y en el amanecer, donde más oscura es la noche, antes de amanecer, mejor dicho, como decía Atahualpa Yupanqui, Güemes ordena el ataque de las tropas de la frontera salteña de Jujuy en un galope de 1000 gauchos. No sé si ustedes han escuchado el ruido que hacen los caballos cuando golpean la tierra. Imagínense en plena estepa, en plena Siberia argentina, como era la Puna, en la zona del Puesto Grande, que pertenecía a la hacienda de Yavi del marqués Juan José Fernández Campero, primo de Güemes, que había defeccionado de las tropas realistas y se había puesto con las patriotas justamente en la batalla de Salta, que permitió también la victoria de Salta. Güemes entra con las lanzas y se los lleva puesto a los realistas. Los corre, se escapan, y allí se abre nuevamente la posibilidad de llegar al Alto Perú. Pero pasa una desgracia. Martín Rodríguez, el coronel Martín Rodríguez, que había sido sorprendido en el Tejar en una emboscada que se cree que ha sido exprofesa para poder negociar con Pezuela, después del triunfo de Güemes, donde combate Luis Burela, donde combaten varios valientes, con los Pachi Gorriti, entre otros, en el combate de Puesto Grande, allí Rodríguez los minimiza a los gauchos, los ofende. Güemes le dice a Rodríguez: con mis gauchos no se meta, por ello soy capaz de romper con mi padre. Casi se van a las armas. Pero ¿qué hacen? En lugar de darle el mando de la vanguardia a quien había ganado el Puesto Grande del Marqués, se lo dan a quien había sido sorprendido y estaba en negociaciones con el enemigo Pezuela, a Martín Rodríguez. Güemes se retira hacia Salta, pasa por Jujuy y toma unos fusiles descompuestos y otros que no, 800 fusiles.
¿Recuerdan lo que les dije del plan en Tarija y de las armas? Esas armas las prepara porque sabe que Rondó va a ser derrotado en el Alto Perú. Y efectivamente lo fue. Y Güemes va a preparar la defensa en Salta, pero llega a Salta justamente en un momento que es un signo de Dios. Está vacante el gobierno de Salta. Se ha retirado el gobernador designado de Buenos Aires. Y allí Güemes se convierte, por aclamación del pueblo y de los pudientes unidos, porque saben los pudientes que Güemes es alguien que conduce a las tropas gauchas, se produce el primer gobierno autónomo de Salta. Así como en Santa Fe en ese año 15 es Candioti el gobernador autónomo, así como en Córdoba es José Javier Díaz. Y fíjense que no es casualidad. Candioti era rico por el Cerro de Plata. Javier Díaz era rico por el Cerro de... Era la fuerza centrípeta, el Cerro de Plata. Y Güemes estaba también en relación con eso, a través de los arreos. ¿Y cuál era la fuerza centrífuga? La que disgregaba el puerto. La apertura del puerto, la apertura a los británicos. Eso nos centrifugó. Pero ya vamos a ir apurando el galope y siguiendo de esa forma más cerca el galope heroico del general Güemes de 36 años. ¿Por qué murió de 36 años? Se produce un enfrentamiento con Rondó. Ese enfrentamiento con Rondó entre el jefe del Ejército del Norte, director provisorio de Buenos Aires, con el gobernador autónomo de Salta, comandante de las milicias gauchas, Güemes hace lo que le va a hacer a todos los ejércitos realistas. Lo rodea y lo deja sin aprovisionamiento. Rondó, que lo había declarado traidor, desertor, muchísimas ofensas a Güemes, decide pactar con Güemes. Interviene Juan Bautista Musto. Y en Cerrillos, el 22 de marzo de 1816, se produce el Pacto de los Cerrillos. Un pacto preexistente de unidad nacional para la independencia, porque a los pocos días se abre el Congreso de Tucumán. Y en el Congreso de Tucumán se va a declarar la independencia de España y de toda dominación extranjera. Y se va a declarar la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, el proyecto sanmartiniano. Y va a ser Pueyrredón designado director supremo y Güemes como jefe triunfante apoya a Pueyrredón. Y Belgrano, jefe después del Ejército del Norte, apoya a Pueyrredón. Y Pueyrredón va a ir a Cobos, va a subir a Salta ya director supremo para designarlo a Güemes protector de las provincias de abajo y del Ejército del Norte. Y le da libertad de acción táctica para moverse en toda la zona, desde el Alto Perú a la zona de Salta. Güemes lo va a cumplir en la soledad de su misión, con sus oficiales, con sus milicias gauchas, con la protección que hace a las milicias gauchas a través de un fuero de milicias que le va a traer algunas enemistades con sectores pudientes. Como gobernador va a exigir contribuciones que pasaban por el cabildo, pero eran contribuciones al fin, consecuentemente la guerra iba perjudicando a los pudientes. Después del Congreso de Tucumán se produce la invasión de la Serna, la más poderosa que entra sobre el territorio, y la Serna dice, a pesar de los consejos de Pezuela, no serán los rotosos gauchos de Salta los que me paren, en 40 días estoy en Buenos Aires, y se acabó el cruce de los Andes del general San Martín. En 40 días, en 40 combates y en miles de escaramuzas, Güemes lo corre por la quebrada de Humahuaca a la Serna con la mitad del ejército de 5.000 hombres que tenía la Serna. Y le faltan caballos para derrotarlo definitivamente. No se los dan. Pero es la gran gloria de Güemes en el año 17. Y San Martín lo sabe porque están en combinación. San Martín ir a Chile y por mar al Perú, Güemes defender a las tropas que salgan del Perú, los realistas, y que se han derrotado en el territorio de la actual Argentina, en nuestro norte, y de esa forma que no contribuyan con fuerzas cuando San Martín desembarque en el Perú. Se produce Maipú, Chacabuco se produce Maipú,
Hay una carta hermosa en el archivo Güemes. La carta de San Martín de puño y letra a las pocas horas del combate de Maipú, donde le dice a Güemes que ya va a llegar el momento, que están ahí para triunfar. Y Güemes lo sabe. Y va a detener como 5 incursiones. Las incursiones tenían la diferencia con las invasiones, que las invasiones tenían objetivos altos, importantes, como la Serna de ocupar Buenos Aires y terminar con San Martín. Las incursiones buscaban ganado, mulas, caballos, y Güemes también las derrota. Se producen 170 combates desde 1816 a 1821. En 1820, ya producida la anarquía en el Río de la Plata, entre los anárquicos centralistas y los anárquicos federales, Güemes conserva el sentido de la patria y detiene la invasión de Cantarac en Ramírez. Es una gran gloria de Güemes, porque eso le permite a San Martín embarcarse en Valparaíso y llegar a Lima, desembarcar en Paracas. Y ahí Güemes es designado general en jefe del ejército de vanguardia del Alto Perú. ¿Cómo termina todo esto? Termina con la muerte de Güemes. Un complot regional de todos aquellos que querían patria sin gastar, teniendo que gastar, renunciaron a la patria, lograron que Olañeta, en combinación con los enemigos de Güemes en Tucumán, Bernabé Arauz, y con los enemigos de Jujuy, Manuel Eduardo Arias, y con enemigos salteños que también tenía, logren tenderle una celada y herirlo mortalmente el 7 de junio, para morir Güemes el 17 de junio en medio del monte. Único general de la independencia que muere en combate. Después de Güemes se firma un pacto entre Olañeta y Antonino Fernández Cornejo en Salta, que trata de indigno pacto San Martín, porque dice: todas las fuerzas del Alto Perú convergen a atacarme a mí. Sería para otra charla lo que le pasó a San Martín a consecuencia de la muerte de Güemes, que en definitiva fue la disgregación del Alto Perú. Para terminar con un poema que sintetiza el 17 de junio, un poema de Juan Carlos Dávalos, que tenía lanzas cruzadas porque tenía sangre realista, pero también de la hermana de Güemes, y que conoció los pormenores del dejar hacer, dejar pasar a las tropas realistas. Cuando se hizo el monumento a Güemes en 1931, Juan Carlos Dávalos escribió este poema. Juan Carlos Dávalos dice: ante tu pedestal de roca viva, oteas cauteloso el horizonte, cóndor que acechas desde tu alto monte, del enemigo una señal furtiva. Vendrá esta vez del norte el godo artero, cual tantas otras, pero no de día. Vendrá en la noche lloviznosa y fría, en que un Judas te vende por dinero. Padre salteño, por la espalda herido, huyendo, desangrándote, en la oscura senda del Chamical no quiero verte, sino aquí, ya de vuelta del olvido, viva, plasmada en bronce, la figura con que tu gloria triunfa de la muerte. Podríamos dejar algunas palabras que pronunció Güemes en diferentes oficios y cartas, proclamas, como un legado para estos tiempos. Se autodefine así: nunca he querido ser vano, sino bueno, un ciudadano honrado y un soldado de la patria. Cuando lo tratan de corromper, hacer que se pase a las fuerzas del enemigo, en una carta que fue publicada en Buenos Aires, dice así: no quiero perjuicios a costa de mi país. Este ha de ser libre al pesar del mundo entero. Y cuando habla al Poder Central, al Director Supremo,
al presidente de entonces, le dice así sabiendo quiénes rodeaban al director supremo: separe de su lado todo hombre interesado y egoísta que no debe mezclar las obras máximas de desinterés y de gloria con lo espurio del vil interés. Y en relación a las provincias que se disputaban en el año 20 y cada una pedía algo para resarcirse, les dice también así: si una provincia trata de cobrar sus auxilios, ¿quién sus empréstitos empeños? El edificio político que emprendemos vendría a reducirse a un pleito de particiones y mejoras de tercio y quinto, y los fundadores de la patria nos convertiríamos en hombres pueriles, ridículos y farsantes de comedia. Era tal la fe en su pueblo que le contestó en otra carta a un jefe realista: al pueblo que quiere ser libre no hay poder humano que lo sujete. Y tuvo clarísimo que había jurado sellar la independencia de América con su sangre, porque morir por la patria es gloria. En tiempos en que la patria necesita